Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la Palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Padre Dios, te damos gracias por las alabanzas que tú nos has permitido cantar, Señor. Gracias porque aquí ya vemos un grupo de tus siervos, de tus hijos, adorándote y pidiéndote que hables a nuestra vida. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecer tu voz, Señor. Padre, te pedimos que seas con este tema que vamos a tratar en esta tarde, que tú has tenido a bien traerlo, Señor. Que nos ayudes a ser fiel a tu palabra, recordando que no hay nada que podamos añadir y sobre todo no hay nada que podamos quitar, Señor. Padre, ayúdanos a tener tu gracia para exponerla. Dame facilidad de palabra, pero también ábrele el corazón a mis hermanos, Señor. Ábrenos los corazones y ayúdanos a obedecerla, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ministrándonos a través de tu única y suficiente palabra y todo para tu gloria, Señor. Queremos ser hijos fieles, Señor. Ayúdanos, Dios, en todas las cuestiones a serte fiel, Señor. No solo en las que nos gustan, no solo en las que preferimos, Señor. Confiamos en ti para todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Alrededor del año 112, después de Jesucristo, en el Imperio Romano, hay una región que se llamaba Bitinia, en la actual Turquía. Y ahí en Bitinia había un gobernador que se llamaba Plinio. Plinio era un joven gobernador romano y él se debía al gobierno de Roma. El emperador en ese entonces se llamaba Trajano y Plinio le escribe una carta a Trajano. Como nosotros estamos viendo en este contexto de la carta de Pedro, es un contexto hostil, es un contexto de persecución a los cristianos. Posiblemente el emperador Nerón fue el que impulsó esto a empezar a perseguir a los cristianos. Y Plinio se encuentra con una situación. Las personas se están acercando y de manera anónima empiezan a acusar a los cristianos de que los cristianos estaban en contra del gobierno. Los cristianos están en contra del gobierno. Y él se ve en esta situación y le escribe al emperador de Roma en ese entonces: ¿qué hago? ¿Cómo prosigo? ¿Qué debo hacer? Pero notemos bien cuáles eran las acusaciones que se le hacían a los creyentes de la época, tan temprano como el año 112 después de Cristo. Y dice así: al gobernador le estaban llegando denuncias anónimas de los cristianos, pero todo parecía indicar que el único delito que tenían eran ser verdaderos creyentes. Por eso se negaban a adorar a los dioses romanos, entre ellos al emperador. Al emperador había que adorarlo, asistir a los templos paganos y se reunían en secreto, entre otras prácticas que serían buenas a la luz de la Biblia, pero que los hacían lucir como opositores a la dominación pagana. En otras palabras, estos creyentes como ciudadanos eran intachables. De lo único que los podían acusar era de su fe. O sea, por ellos estar viviendo la fe, por ellos estar viviendo para la gloria de Dios, los estaban acusando de estar en contra del gobierno. Y mi invitación es que si nos van a acusar de algo frente al gobierno, que nos acusen de ser cristianos y de vivir la fe. Por eso le hemos puesto por título a esta predicación y quiero que todos se hagan esta pregunta. Ahora soy creyente, ¿qué hago con mis gobernantes? Escuche bien, lo repito. Yo quiero que usted traiga esta pregunta a su mente y usted diga: ahora soy creyente. Tal vez hay algunos aquí que se han convertido hace poco, tal vez el domingo pasado fue que el Señor les tocó su corazón, o tal vez hace un año y ahora usted es creyente. Yo quiero que se haga esta pregunta. Ahora soy creyente y se pregunte: ¿qué hago con mis gobernantes? Y lo que yo quisiera que nos quedemos en mente es que todos nosotros debemos someternos a las autoridades civiles, siendo Dios mismo nuestra motivación. Todos los que aquí estamos debemos someternos a las autoridades civiles, a los gobernantes, a los reyes, a los presidentes que Dios nos ha puesto. Pero ¿quién debe ser nuestra motivación para eso? Dios mismo. Otra forma de decirlo: por causa de Dios, sometámonos a las autoridades que el Señor nos ha puesto. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo entonces podemos someternos a esas autoridades civiles que Dios nos ha puesto, siendo Dios mismo la motivación para someternos? ¿Cómo lo puedo hacer? Yo me convertí hace poco
y la palabra dice que debo someterme a los gobernantes, pero ¿cómo lo puedo hacer? Si usted ve ahí a su Biblia, capítulo 2, estuvimos viendo el verso 11 y 12, y ahí Pedro le dice a las personas que le escribe la carta que vivamos de una manera que le traiga gloria a Dios, ya sea solo o ya sea donde las personas nos están viendo. No para que las personas digan que somos buenas personas, sino para la gloria de Dios mismo, que la hagamos permanentemente. Y ahora a partir del 13 al 17 va a hablar de la sumisión, de obedecer a las autoridades civiles, que es el tema que vamos a estar tratando hoy. A partir del 18 habla también de la obediencia, pero en el sentido de los criados. Después da un ejemplo de Jesucristo y después en el capítulo 3, verso 1, vamos a hablar también de la obediencia, pero de las mujeres. Hoy solo nos vamos a estar centrando en la obediencia civil, la obediencia a nuestras autoridades. Y tenemos un solo punto. Y la pregunta que yo hacía era, ¿cómo podemos someternos a las autoridades civiles siendo Dios mismo nuestra motivación? Y lo que nosotros debemos hacer es obedeciéndola. Obedeciéndola. Ese es nuestro punto. ¿Y qué quiero decirle con obedeciéndola? Cumpliendo lo que estas autoridades mandan y establecen en sus leyes normadas. ¿Qué significa obedeciéndola? Cumpliendo con la autoridad. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos, sean regulares, malos, como sean, tienen leyes que ellos han puesto para preservar, ordenar y alejar el caos de su territorio. No importa qué gobierno sea, el gobierno de Colombia, el de Cuba, el que sea. Aun cuando sea el peor de los gobiernos, estos gobiernos tienen leyes para promover un orden en su territorio, para traer paz. Y irónicamente, la mayoría de las leyes de los gobiernos, ¿saben de dónde salen? De las Escrituras, irónicamente. Ahora, no era diferente en estos tiempos. El César era la cabeza, era el principal gobernante y en cada provincia él tenía gobernadores. Nosotros vemos ahí en el tiempo de Jesucristo que se habla de Herodes el tetrarca, de Felipe, vemos los gobernadores. Aquí no era diferente cuando Pedro está escribiendo. Y estos gobernadores velaban por el orden en su territorio. El Imperio Romano tenía una peculiaridad y era que a él no le importaba a quien tú adoraras. Las personas fueron las que empezaron a acusar a los cristianos, pero en realidad a él no le importaba si tú creías en Mahoma, en Buda, en Jesucristo, lo que tú creyeras, a él no le interesaba. ¿Qué le importaba al gobierno romano? Que hubiera paz. Y como decían, y vimos el viernes también en Santiago, los judíos tenían una tendencia de no querer someterse al gobierno. ¿Por qué? Porque para ellos su gobierno, ¿quién era? Dios. Y por cualquier cosa, los judíos radicales, no todos los judíos radicales empezaban a hacer sediciones, empezaban a crear problemas. En medio de esto, Pedro le dice a los creyentes, nosotros los creyentes no debemos hacer así. Nosotros debemos someternos a las autoridades civiles, debemos obedecerlas. Recordemos que los cristianos estaban siendo falsamente acusados por todas partes. El emperador Nerón los acusaba del gran incendio de Roma que comenzó a levantar persecución y hostigamiento en contra de los creyentes. Por otra parte, como vimos anteriormente, también los mismos creyentes los acusaban falsamente delante del gobierno. Ahora, en medio de estas circunstancias, Pedro le pide a sus oyentes que sean obedientes y ahora comienza a hablar de manera más particular. Vamos al versículo 13 y 14. Por causa del Señor, someteos, escucha bien esa palabra, a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y Pedro comienza con este término militar que muchos conocemos, que es hupotazo, que significa reflexivamente obedecer. O sea, de manera que nosotros pensamos y entendemos que nosotros debemos obedecer. Eso es lo que significa someterse. Ya habíamos hablado de los judíos fanáticos, de las situaciones que ellos tenían y presentaban y se levantaban en contra del gobierno, pero en realidad esto que los judíos hacían no era correcto. En Jeremías 29, del 4 al 14, cuando ellos eran cautivos, el profeta Jeremías escribe de parte del Señor. Cuando ellos eran cautivos allí a Babilonia, y dice el profeta: edifiquen casa, siembren, cásense, tengan hijos, casen a sus hijos, procuren la paz en la ciudad donde esté. Porque yo fui quien permití que estuvieran ahí. Oren por la paz de esa ciudad,
porque si la ciudad tiene paz, ustedes tienen paz. Lo que el profeta Jeremías le está proponiendo a su pueblo, ahí en Jeremías 29, del 4 al 14, le parafraseé, un resumen es, donde quiera que el Señor nos lleve, donde quiera que el Señor nos tenga, vivamos en paz y promovamos la paz. Y parte de ese vivir en paz es someternos a las autoridades que hay establecidas en aquel lugar. Imagínese que usted es un misionero y le tocó ir a un país que en vez de izquierda es de derecha o en vez de derecha es de izquierda y usted es el de más derecha del mundo, el de más izquierda del mundo. ¿Qué debe ser? Someterse a las autoridades. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que nos debe someter? ¿Qué es lo que nos debe mover a someternos a las autoridades? ¿Es el temor a ellas? ¿Es el que dirán los vecinos? ¿Es el que piense de nosotros? Pedro responde, versículo 13. ¿Qué dice? ¿Por causa de quién? Por causa del Señor. ¿Quién es el canal? ¿Quién es el conducto de nuestra obediencia? Dios mismo. Porque somos hijos de Dios, porque Dios nos ha salvado, porque Dios nos ha regenerado. Ahora Pedro dice, por causa del Señor, sométanse, reflexivamente obedezcan a las autoridades. Es para la honra de nuestra máxima autoridad. ¿Quién es nuestra máxima autoridad? El Señor, que nos sometemos a las autoridades inferiores, reyes y gobernantes. Me gusta esto que dice un teólogo, lo voy a parafrasear. Y dice este teólogo, recordemos que las autoridades civiles no son el fin, son el medio. Como Satanás sirve a Dios en un sentido, las autoridades sirven a Dios. Él es el soberano que está al control de todo. El Estado no es el dueño ni de las ciudades de un país, ni de las propiedades, ni de las mentes, ni de los cuerpos, ni de nuestros hijos. Todo pertenece a nuestro Creador. ¿Estamos hasta ahí bien? No quiero que se pierda. Ahora, teniendo clara la motivación de por qué nos sometemos a las autoridades, veamos las autoridades de la época. Y lo que les estoy diciendo hasta aquí, voy a hacer una pausa porque leí un pensamiento para aclararlo, y es que someternos a las autoridades no implican que ellas son nuestras dueñas. ¿Nuestro dueño quién es? El Señor. Ellos no son los dueños de nuestros hijos. Ellos no son los dueños de mi casa. Ellos no son los dueños de mis propiedades. O sea, el día que el gobierno se hace dueño de esas cosas, ya esos gobiernos son peligrosos. Y existen gobiernos así. Lo que estoy diciendo es que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Y por causa del Señor nos vamos a someter, vamos a obedecer las autoridades que tengamos. Yo sé que hay una preguntita en mente que muchos deben tener, pero vamos a llegar allá. Ahora, teniendo clara la motivación, vamos a ver qué autoridades dice Pedro. Y Pedro comienza diciendo, versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución. ¿Qué dice primero? A toda institución humana. O sea, cualquier poder creado por el hombre, dice Pedro, que a ese poder que esté por encima de nosotros creado por el hombre, debemos someternos. Continúa diciendo, y vamos a verlo después. O sea, ese poder pudiera ser el rey, que en este caso es una referencia al emperador, o pudiera ser cualquiera persona con un cargo por encima de nosotros. Y continúa él diciendo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey, puede ser esa institución humana, como a superior, cualquier institución que esté por encima de nosotros. Y continúa diciendo, ya a los gobernadores. ¿Y qué significa ese ya? Significa también. Y los gobernadores eran los líderes de una provincia. Y vuelve a recordar, y bien importante este recordatorio, como por él enviados. Si están ahí es porque Dios y solo Dios lo permitió. El gobernador de la época que estaba ahí era porque Dios lo había permitido. El gobernador que nosotros tenemos en la Florida hoy, ¿sabe por qué está ahí? Porque Dios lo permitió. El presidente que hay en Estados Unidos hoy, ¿saben por qué? Porque Dios lo permitió. El presidente que hay en su país, porque tenemos muchos países aquí, ¿saben por qué está ahí? Porque Dios lo permitió. Job fue atacado por Satanás, ¿por qué? Porque Dios lo permitió. A Dios no se le escapa nada. Dios está al control de todo. Y el propósito, vamos a ver un doble propósito. ¿Por qué Dios permite que tengamos autoridades? Porque Dios quiere que nos sometamos a las autoridades. Y hay un doble propósito. Dice, castigo de los malhechores, de aquellos que no hacen lo que Dios quiere. O sea, ellos deben hacer justicia a los criminales. Eso es castigar a los malhechores.
hacer justicia a aquellos que no se conducen correctamente. Y también el otro propósito del gobierno es alabanza de los que hacen el bien, elogiar, recompensar a los virtuosos, a los que se conducen bien. Dios ha permitido que tengamos gobierno con un doble propósito. Lo que está mal, ellos deben castigarlo. Lo que están bien, deben promoverlo. Pablo nos recuerda en Romanos 13, del 1 al 4. El mismo Pablo con la misma teología de Pedro en cuanto a las autoridades. Y dice Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, cualquiera que esté por encima de nosotros como autoridad. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Me encanta esto. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace lo malo. ¿Ok? Al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Tú no quieres temer a las autoridades? Haz lo bueno. Yo me recuerdo en Cuba, cuando yo vivía en Cuba, que nosotros veíamos un policía y nos asustábamos. Y yo llegué aquí a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nos podían parar por cualquier cosa, quitarnos las cosas, hacernos cualquier cosa. Y yo llegaba aquí a Estados Unidos y todavía me pasa. Mi esposa me dice: tú ves los policías de lejos. Es que yo les tengo pánico. Aquí los policías están para preservar el orden, para preservar el caos. Aquí todo lo contrario. Yo quisiera tener un policía en la esquina de la cuadra. Hay muchos vecindarios que tienen un policía. Pero todavía me da ese temor porque le tengo miedo. Pero en realidad las autoridades correctamente establecidas están para preservar, para cuidarnos. No están para lo malo. Y dice Pedro, ya está hablando: tú no quieres temer, ¿qué tienes que hacer? Dice Pablo: hacer el bien. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amados hermanos, sometámonos a las autoridades civiles que tengamos para la honra de Dios, con Dios como nuestro motor impulsor, recordando que si están ahí es porque Él lo permitió. Mi invitación hasta aquí, vamos a ver después cómo se hace esto. Mi invitación hasta aquí es: todos los que estamos aquí, porque estamos en Estados Unidos, estamos en Tampa, pertenecemos a la Florida, tenemos gobernadores, tenemos autoridades en Tampa, en la Florida y en Estados Unidos. ¿Qué debemos hacer hasta aquí? Someternos a las autoridades. Motivación, ¿quién es? Dios mismo. Por Dios mismo nos vamos a someter a las autoridades. Cuando a las autoridades, y aquí está la preguntita, nos pidan algo que vaya en contra de la palabra de Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ahí notemos que obedecer. Porque nosotros las obedecemos a ellas por causa del Señor. ¿Quién es nuestra autoridad superior? El Señor. Y ahí está la respuesta. Si el Señor es nuestra máxima autoridad, cuando las autoridades que están debajo del Señor nos pidan algo que vaya en contra del Señor, ¿a quién debemos obedecer? A nuestra autoridad superior, al Señor, no a otra. Ejemplo, el aborto. Somos creyentes y ahora de pronto el gobierno dice: no, porque todo el mundo tiene que abortar, empezar a abortar. ¿A quién debemos obedecer? A la autoridad superior, al Señor, porque la Biblia nos enseña que Dios es provida. Ahora nos empiezan a mandar a asesinar. Empiecen a asesinar a los vecinos de ustedes, como en Afganistán. ¿A quién debemos obedecer? Al Señor, a la autoridad superior. Nos mandan a robar o a hacer prácticas sexuales antibíblicas o muchos otros ejemplos. Y la pregunta es la misma, porque es una duda común y la tenemos explicada en Hechos, pero aquí está clara y lo podemos ver con el contexto. Tenemos una autoridad superior, es el Señor. El gobierno me pide algo que va en contra de lo que dice la Escritura. ¿A quién debo obedecer? Al Señor. O sea, Pedro no está diciendo obedezcan al Señor, obedezcan a las autoridades, aún en lo que le piden en contra del Señor. No, le está pidiendo obedezcan a las autoridades en lo que deben obedecer, en promover la paz, en vivir entre esas personas correctamente, porque eso es lo que Dios ha establecido. Quitando eso, hay muchas cosas en las que sí nos debemos someter a las autoridades. Y no puedo abarcar todos los ejemplos, pero tenemos algunos. Los impuestos. El hermano Andrés estaba leyendo un texto. ¿Qué debemos darle a las autoridades? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Debemos pagar nuestros impuestos. Anoche leía, a mí me gusta el fútbol, tal vez algunos lo saben.
Hay un futbolista que se llama N'Golo Kanté, es un futbolista de Francia que juega en el Chelsea. El Chelsea le hace un contrato dándole $350,000 semanales. Ay, lo recibo, aleluya. Y le hacen ese contrato y el mismo equipo le propone a N'Golo Kanté que se busque una autoridad en otro país para que no tenga que pagar los impuestos. Y él dijo, no voy a hacer eso. Voy a pagar los impuestos porque este es el país y este es el lugar donde yo estoy viviendo. Enseñanza, si usted trabaja, si usted gana un salario, hay unos impuestos que el gobierno nos cobra, que es para la infraestructura y para todas las cosas, para lo que sea. Pero la palabra del Señor nos manda, mientras lo que nos pida no vaya en contra del Señor, ¿qué debemos hacer? Pagar nuestros impuestos. Por ejemplo, otro ejemplo, la legalidad a la hora de hacer las cosas. Siempre todo, yo pensaba que eso era un problema de Cuba. Yo decía, donde es Estados Unidos se va a quedar eso. Pero siempre está eso de querer hacer las cosas por la izquierda o de querer hacer las cosas a nuestra manera. ¿Qué debemos hacer? Someternos a las autoridades. Las autoridades han establecido normas legales. A veces algo tan sencillo como la limitación de una casa con otra. Algunos lo saben, hace poco yo estaba trabajando en una compañía de cerca y nos encontramos situaciones de estar en un lugar y el dueño querer que tú le corras la propiedad un poquito y a veces personas ceder a eso y correrla y a la semana llamar al dueño, traer el survey, el cuadro, el diagrama de la casa y ese poquito y tener que quitar la cerca y volver a correrla. ¿Qué te va a hacer feliz a veces un poquito más así? Espero que el Señor les esté ministrando a sus corazones, porque no podemos poner todos los ejemplos. Busque sus propios ejemplos. Uno último, las leyes del tránsito. Algo tan sencillo como los semáforos. Hace poco empezó el curso escolar, primer día de clase. Mi niño queda en una calle donde hay una luz intermitente que tienes que bajar la velocidad a 20 millas. Se me olvidó. Iba tarde, yo nunca había manejado, le tengo que pedir perdón al Señor, a 35 millas por hora era la carretera, yo nunca había manejado esa velocidad. Por primera vez lo encontré y ahora lo estoy haciendo. Y cuando llego a la parte de 20 millas no me doy cuenta y sigo porque íbamos ya casi tarde para la escuela ya. De pronto miro atrás y tenía a quien ustedes saben, a la policía. Me hace seña que entro y el policía me dice, yo no entendía, gracias a Dios mi esposa estaba conmigo y entendió que si quería una multa, yo le pregunto si habla español, él me dice que no, pero me empieza a hablar en español, gracias a Dios. Y le pregunto que si, me dice que si quería una multa de $350, creo que era. Yo decía, ¿me quiere decir que vaya preso o que pague la multa? Y yo no sabía si decirle si la multa o preso. Mi esposa dice, no la queremos. Y yo le digo, no la queremos. Y gracias a Dios nos perdonó. De ahí para allá no se me olvidan las 20 millas. Pero ¿qué les quiero decir, mis hermanos? Algo tan sencillo como eso, un lugar de escuela o un lugar, un señalamiento, son leyes puestas por las autoridades que no afectan la palabra de Dios. Estamos obedeciendo a las autoridades. Y de verdad que quisiera poner muchos otros ejemplos y lo resumo así y lo pongo así. Oremos para que Dios nos dé sabiduría y busquemos acompañamiento con temas más complejos. Todavía hay temas tal vez que se quedan aquí hoy. Pidámosle a Dios sabiduría y busquemos acompañamiento. Tal vez en situaciones que te encuentras que tú digas, estoy obedeciendo a la autoridad, no la estoy obedeciendo, que no va en contra de la palabra de Dios y tienes dudas, busca hermanos más sabios de la congregación, tal vez quieres poner un negocio o tal vez muchas otras situaciones. Orémosle al Señor. Ahora, ya sabemos que Pedro le pide a los oyentes y el Señor a nosotros a través de su palabra con esta misma carta que seamos obedientes a las autoridades civiles. Ya queremos todos los que estás aquí, la palabra del Señor los convenció, queremos ser obedientes a las autoridades civiles. Pero ahora, ¿cómo? ¿Cómo somos obedientes a las autoridades civiles? Pedro pide, pero también enseña cómo. ¿Cuál sería la actitud del creyente ante las autoridades civiles? Porque uno puede ser aparentemente obediente, o sea, parece que estamos obedeciendo, pero no al 100%. O también podemos obedecer, pero de mala gana, refunfuñando, quejándonos, protestando. O podemos obedecer sin ningún tipo de consideración. Quisiera que podamos compartir de manera breve 3 maneras que el texto nos enseña que debemos ser obedientes. Si vamos a ser obedientes, yo diría, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien. Si no, no las hagamos. 3 maneras que el texto nos enseña que podamos ser obedientes. Y la primera es de manera virtuosa. Casi siempre la palabra virtuosa nosotros la vemos asociada ¿a quién? A las mujeres. Mujer virtuosa. Pero esa palabra se puede utilizar para los hombres o para todos. ¿Y qué significa hacer las cosas de manera virtuosa? Que tiene valor para los demás.
es bueno para otros y se ajusta a lo normado, o sea, se ajusta a las leyes establecidas. Y lo que yo le digo, vamos a ser obedientes como está establecido, que sea de beneficio para otros también. Versículo 15, para ver este punto. Porque esta es la voluntad de Dios. 2 puntos. Busquen en sus Biblias. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice el apóstol, hagan el bien, hagan lo bueno. O sea, si usted tiene opción A y opción B, ¿qué debemos escoger? La opción correcta, tan sencillo como eso. Ahora, si usted tiene 2 opciones buenas, ¿qué opción debe escoger? La que más gloria traiga al Señor. A veces nosotros decimos, nos jugamos en un vaso de agua. Voy de nuevo. Nosotros tenemos una situación X de obediencia a las autoridades civiles y nosotros tenemos opción A y opción B. ¿Cuál debemos obedecer? La correcta, no la que está mal. Pero aún ahí tienes 2 que son correctas y todavía tienes tu disyuntiva. ¿Qué hago? Pues haz la que más gloria traiga al Señor. Tal vez tengas que sacrificar un pedacito de patio de tu casa para después predicarle el evangelio a tu vecino. La situación en nuestro contexto es que ellos debían vivir de acuerdo a las reglas establecidas por el gobierno civil entre los gentiles, entre las personas que se encontraban ahí habitando la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que si los gentiles los querían acusar, por lo único que deberían acusarlo es lo que está diciendo Pedro. ¿Por qué debe ser? Por la fe, por su manera de vivir. Si las personas de aquella ciudad, si las personas de nuestro entorno nos van a acusar delante del gobierno, ¿saben por qué deben acusarnos? Por la fe en Jesucristo. Que eso sea lo que los afecte. En ocasiones nosotros queremos saber la voluntad de Dios en cosas que están claras en las Escrituras. ¿Qué hago? ¿Lo malo o lo bueno? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos lo bueno. Cuando estos creyentes se comportaran así, dice Pedro, que callarían la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué significa esto? Que van a callar la ignorancia. O sea, si nosotros nos conducimos de una manera tal que las personas solo nos puedan acusar por nuestra fe, nosotros vamos a callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué significa esto, callar la ignorancia? Significa literalmente poner un bozal, amordazar la boca de ellos. Como que ellos quieren acusarnos y las venas se les ponen gordas y quieren, pero no tienen por dónde cogernos. Porque de lo único que nos pueden acusar, ¿de qué cosa es? De querer vivir para la gloria del Señor. Se quedan sin palabras. ¿Qué es lo que van a callar? Dice, la ignorancia de los hombres insensatos, que no tienen conocimiento de Dios. Es lo que significa eso. Interpretan mal los actos de ellos, influidos más por la mera apariencia que por lo que de verdad estaba sucediendo. Las personas, al no conocer a Dios, ¿por qué acusaban a los creyentes? Porque ellos creían que estaban en contra del gobierno de Roma. Y en realidad era que no tenían una perspectiva clara de lo que estaba pasando. El creyente no estaba en contra del gobierno, el creyente quería adorar a Dios y por eso no quería entrar al templo pagano. El creyente entiende por las Escrituras que tiene que congregarse y por eso se reúne. El creyente entiende que tiene que celebrar la Santa Cena y por eso la celebraba. Pero para ellos, ¿qué estaban haciendo? No, porque no adoran al César. Ellos están en contra del gobierno. No, no están en contra del gobierno. Son ignorantes, no conocen. Lo que están es a favor de Dios. Espero que estemos entendiendo lo que estamos tratando de hablar. Juan Calvino dice, por lo tanto, entonces, los incrédulos pueden jactarse de su propia agudeza y pueden parecer sabios y prudentes. Sin embargo, el Espíritu de Dios los acusa de locura para que podamos saber que, aparte de Dios, no podemos ser realmente sabios, ya que sin Él no hay nada perfecto. Nosotros tenemos muchas personas que no son creyentes que nos pueden parecer muy sabias, pero ¿saben qué? Si no conocen a Dios, no lo saben todo. Si no conocen la palabra de Dios, no lo saben todo. Si no tienen el Espíritu de Dios, porque pueden aún conocer la palabra de Dios, pero si no tienen el Espíritu de Dios que le hable claramente qué significa eso, no tienen nada, son ignorantes. En otras palabras, todo aquel que no es un cristiano es un ignorante, porque desconoce las verdades más esenciales para la vida. Por eso podemos afirmar que el que no tiene a Cristo, por muy sabio que aparente ser, es un insensato. Y es una palabra fuerte, significa es un tonto. Es una persona carente de sentido, sin razón. La persona que no conoce el espíritu de la palabra de Dios es un tonto. Ahora no vaya para allá a su vecino y dígale, usted es un tonto. No haga eso. Usted sabe que es un tonto y vamos a ver qué debe hacer. Y él lo está acusando de su fe,
Pero usted tiene que saber delante que tiene que un ignorante, un insensato. Usted tiene un tonto delante. Y esa persona que no tiene el Espíritu de Dios es la que le está acusando a usted en un litigio X. Y usted tiene que tener eso en mente. Eso sí es importante. Quedámonos con eso. Dice el comentario crítico del Nuevo Testamento, JFB, la ignorancia de los incrédulos debe mover al cristiano a lástima, no encenderle a ira. Si usted está en un litigio con una persona que no es creyente, ¿a qué debe movernos eso? A lástima, a orar por esa persona. Porque ella está siendo manipulada, ella está siendo movida y usted lo que debe hacer es orar por la persona. No encenderse en ira en contra de la persona. La idea de Pedro es que nos comportemos de manera tal que ellos no tengan argumentos contra nosotros que no sean nuestra fe, la cual no entienden por su estado espiritual. Amado hermano, la persona más sabia del mundo, si no tiene el Espíritu Santo habitando dentro de él, puede saber, conocer la Biblia de memoria y aún así sigue sin entenderla. En Cuba, tal vez se lo he dicho otras veces, y tal vez en sus países, hay un grupo de personas muy científicas, se llama Escribe y Lea el programa, un programa de televisión. Y estas personas que saben mucho, ellos saben la Biblia. Para vergüenza de nosotros lo decimos, posiblemente saben de Biblia más que yo, y posiblemente saben de Biblia más que muchos de ustedes. Para vergüenza lo digo, pero no conocen lo que significan esas palabras. Ellos saben historia, tienen que estudiar historia del cristianismo, historia de las religiones, ellos saben de todo. Pero ¿saben qué son? Delante de Dios, unos ignorantes, porque no tienen el Espíritu Santo. Ahora, Pablo le dice al joven pastor Tito, en Tito 3, del 1 al 5, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Y Pablo da la razón. Ahí, en el versículo 3, en Tito 3, del 1 al 5, en el versículo 3 dice, porque nosotros en otro tiempo, escuche bien, nosotros, todos los que estamos aquí y todos ellos, en otro tiempo éramos pecadores, o sea, éramos ignorantes, insensatos. Nosotros también, antes de conocer a Cristo, como el vecino de nosotros o como el compañero de trabajo, también éramos ignorantes. En versículo del 4 al 5 dice, pero un día Él nos salvó y nos hizo nueva criatura. Lo que les quiero decir es, ese vecino que hoy nos acusa, ese vecino antes nosotros éramos como ese vecino. Eso debe movernos a conmiseración con las personas que nos están acusando por nuestra fe. ¿Estamos claros? Estás en tu centro de trabajo y te están acusando de que tú no hablas de cierto tema. Te están acusando de tu fe. ¿Qué debes hacer? ¿Encenderte en ira y decirte, no, porque tú? No. Debería darnos lástima. Deberíamos movernos, saber que estamos hablando con una persona que no conoce los principios de Dios. Amado hermano, ¿de qué te acusan los de afuera? Repito la pregunta para que reflexiones. Amado hermano, ¿de qué te están acusando los no creyentes? ¿De qué te están acusando tus familiares no creyentes ahora mismo? ¿De qué te están acusando tus compañeros de trabajo en la escuela? ¿Sabes qué, joven que te encuentras aquí? Si se están burlando de ti por ser cristiano en la escuela, gloria a Dios. Pero si no se están burlando, ora, porque algo está pasando, porque nos van a acusar. Nuestra manera de conducirnos entre ellos pone una mordaza en sus bocas, de forma tal que se quedan sin argumento y lo único que les queda es acusarnos por cuestiones de nuestra fe. Que lo único que nos puedan acusar sea por eso. ¿Qué importancia le estamos dando a la irreprensibilidad? Pregunto. ¿Qué importancia nosotros como creyentes le estamos dando al ser irreprensible? ¿Qué quiere decir eso? Que no tengan por dónde tomarnos, que por lo único que nos puedan acusar sea ¿por qué? Por nuestra fe. Si nosotros vamos a 1 de Timoteo y a Tito, ahí tenemos los requisitos, pone la Biblia, ¿de quién? De un obispo. Le dice Pablo, los requisitos de un obispo. Pero yo tengo un problema con eso, porque para mí esos no son los requisitos de un obispo. A la luz de la Biblia, esos son los requisitos, ¿usted sabe de quién? De todos los creyentes. Pero que se supone que los diáconos, cuando está en la parte de los diáconos, no le deben faltar si los vamos a escoger para un servicio. Y se supone, cuando lleguemos a la parte de las personas que van a pastorear la iglesia, no de manera perfecta, pero se supone que están luchando por vivir esos requisitos. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que el llamado de la Biblia en 1 Timoteo, en Tito y en Pedro y en Romanos y en todos lados es a que todos vivamos para la gloria de Dios de manera irreprensible. Cuando uno va y dice, oh, pero mi pastor no tiene estos requisitos. Yo te pregunto, ¿y tú tienes esos requisitos? Porque es un llamado para todos. Lo que si lo vas a escoger de pastor, si lo vas a escoger de diácono, se supone que está luchando, que está tratando de tener esos
requisitos. ¿Ok? Ahora, si no fueras pastor o líder, ¿cómo vivirías y qué cambiaría? Vamos a suponer que entre nosotros hay diáconos ordenados, pastores ordenados. Y mi pregunta para usted, si usted no fuera un pastor, usted no fuera un diácono, usted no fuera el líder de misiones y evangelismo, usted no fuera el líder de la adoración, usted no fuera el que trabaja con los niños y usted no fuera cualquier otra posición que usted tenga aquí en la iglesia, ¿qué cambiaría en tu manera de vivir? ¿Qué es lo que te motiva a vivir como estás viviendo ahora? ¿Un requisito, un cargo, un rango o la gloria de Dios? A veces yo estaba hablando eso con mi esposa. A veces yo estaba ahí con mi esposa y yo le dije, si mañana no fuera pastor, ¿qué cambiaría en mi vida? Seguiría llamando a los hermanos, seguiría preocupándome por ellos, seguiría tratando de predicar. Tal vez no aquí en este púlpito, pero me paro ahí en la calle ahí con un atril ahí, no sé, una iglesia chiquitica por ahí. Hace falta una persona que enseñe. Vamos para allí. ¿Qué cambiaría en la vida de uno si no tuvieras el título, si no tuvieras el cargo? Vamos a compartir una segunda manera porque nos falta la 2 y la 3. Quisiera que pudiéramos ver a la luz del texto la segunda manera en la que podamos ser obedientes a las autoridades civiles. Y la segunda manera, inciso B, sería voluntariamente. ¿Cuál es la segunda manera? Voluntariamente. Versículo 16, ¿qué dice Pedro? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Volvemos a leer, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Voluntariamente, que no tenemos una pistola en la cabeza para obedecer, que no hay alguien empujándonos para que nosotros podamos obedecer, sino de manera libre, voluntaria, nosotros queremos hacer lo que el Señor dice, lo hacemos como libre. Aquí lo que está hablando es de la actitud. ¿Con qué actitud lo hacemos? El creyente es uno que ha sido liberado en Cristo del pecado, de Satanás, de las leyes. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no obedecemos aún la palabra de Dios por los 10 mandamientos, por las leyes. Y no quiere decir que no tenemos que cumplir las leyes. Nosotros no obedecemos por los pecados. Y el gobierno pone no matarás, no esto, y no obedecemos por las leyes del gobierno tampoco. No lo hacemos por eso. Obedecemos como libre. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, cuando el creyente no roba, no mata, no hace un atentado, no se fija en un examen cuando está en la escuela y no lo están mirando, lo hace como libre. Su motivación no es que habían leyes civiles que prohibían esas cosas, su motivación es Cristo. Y ser libre no significa que estamos libres de Cristo, libres de Dios, sino que estamos libres, nos movemos para la gloria de Dios. Otra manera más clara de decirlo es esta: las personas que no han sido salvadas por Dios no son libres. El pecado y los demonios los dominan. Por lo tanto, ellos necesitan un recordatorio constante de todas las leyes para poder obedecerlas. Su obediencia no es voluntaria. Ellos no van a hacer el bien como libres. No sé si trae un poquito de claridad. La persona inconversa sí necesita constantemente todas estas leyes del gobierno. Nosotros no. Porque nosotros, por la gloria de Dios, queremos obedecer. No intrínsecamente por las leyes. El creyente, sí, él debería conducirse entre los inconversos haciendo el bien, cumpliendo con las leyes correctas que el gobierno ha puesto de manera libre. Porque ni el pecado, ni Satanás, ni la ley es nuestra motivación. Nuestra motivación, ¿quién es? Dijimos, Cristo, Dios mismo. Su motivación, nuestra motivación es la gloria de Dios. Somos libres. Pero el apóstol lanza una advertencia, porque cuando hay libertad hay que hacer una advertencia. Él lanza un peligro. ¿Cuál es el peligro? Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Hay una doctrina por ahí de salvo, siempre salvo. Nosotros somos salvos, siempre salvos. Pero estas personas se convierten y salen y viven como les da el deseo, haciendo lo malo, lo que a Dios no le agrada. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Somos responsables ante Dios. En otras palabras, no tomen su libertad cristiana para hacer cosas maliciosas. No la usen como un medio tras el cual esconderse, como una excusa para la maldad. Como el que dice, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. No confundamos la libertad con libertinaje. Es lo que está diciendo el apóstol. Nosotros somos libres en el Señor, pero no para salir para allá haciendo lo que queramos.
es libre para hacer la voluntad de Dios. Y por Dios como máxima, entonces obedecemos todas las leyes. De verdad, yo no necesito un cartel del gobierno que diga no mate. Yo no necesito un cartel de jefe mío en el trabajo que me ponga en la computadora arriba, no robes. Yo sé que por amor a mi Dios yo no debo robar, y eso lo podemos aplicar a muchas otras cosas. En otras palabras, ya lo dijimos, no tomemos la libertad cristiana para hacer el mal. ¿Por qué? Porque nosotros somos siervos de Cristo. Dice el texto, versículo 15 al final. ¿Qué dice? Perdón, el versículo 16. Sino, ¿como qué? Como siervos de Dios. Nosotros somos siervos de Jesucristo. La palabra siervo ahí significa esclavo. Era la persona en la peor situación social que pudiera haber. Por debajo del esclavo no había otro. El esclavo tenía a todo el mundo por encima. Y él está diciendo, nosotros somos siervos, nosotros somos esclavos de nuestro Dios. El esclavo es uno que se entrega a la voluntad de otro. Y ya nosotros hemos entregado nuestra voluntad. ¿A quién se la entregamos? A Dios. Nosotros los creyentes no caemos en libertinaje porque nosotros le pertenecemos a Dios. Él es nuestro amo y nosotros somos sus siervos. Por lo tanto, no tenemos excusa para dejar de hacer el bien aunque seamos libres. Ahora le pertenecemos a Dios. Esa es nuestra máxima motivación. No un reconocimiento de los hombres o del gobierno. No, Cristo es nuestra motivación. Y Pedro nos enseña que una forma de servirle es obedeciendo a las autoridades civiles. Y quiero que nos quedemos con esto en el segundo punto. Somos libres. Somos libres. Por último, veamos una última manera en la que podamos ser obedientes a las autoridades. Y hemos visto que debemos obedecer a esas autoridades civiles de manera virtuosa. Hemos visto que debemos obedecer voluntariamente sin que nadie nos obligue, somos libres. Y ahora por último vamos a ver siendo considerados. Inciso C, siendo considerados, que significa que se comporta con consideración. Que nosotros seamos considerados con otros significa que seamos respetuosos y prudentes con otros. Y vamos allí al último versículo, donde el apóstol va a dar 3 grupos con los cuales debemos tener consideración. Y él dice, honrad a todos, amad a los hermanos, honrad al rey. Y todo eso ahí en el temor a Dios. Lo primero que dice, el primer grupo, y habla de todos, y significa todos los ciudadanos de un pueblo. Nosotros debemos tener consideración ¿con quién? Con todas las personas que nos rodean en el pueblo. Y él dice, honrad a todos, apreciar, valorar. Ahora, ¿por qué de honrar a todos? Porque toda persona fue creada a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Todas las personas, tu vecino, el más impío, el que no está viviendo como tú quieres, todo dice la Biblia que hemos sido creados como a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, debemos ser considerados con esa persona. En el primer siglo, la mayoría de los ciudadanos creían que un esclavo no era una persona. Si tú eras un esclavo, tú no llegabas a la categoría de persona. Entonces Pedro está diciendo, ustedes creyentes no piensen así. Todo lo contrario, aprecien, valoren a todos, a todas las personas que viven en la ciudad alrededor de ustedes. Y ese es el llamado. Que no nos sintamos superiores al este o al otro, que no creamos que aquel no debe honra. No, seamos considerados con todo. Es lo primero que Pedro está diciendo. Honrad a todos. En un gobierno civil, en un lugar donde hay autoridad, nosotros debemos apreciar a todos. John MacArthur dice, los cristianos no deben discriminar a ninguna clase de individuo a causa de su raza, nacionalidad o posición social. Nosotros como cristianos no debemos discriminar a las personas que nos rodean por el país donde vienen. A veces hacemos bullying de cierto país. No, pero este es de tal país, ya me cae mal. Tú no lo conoces, pero como es de ese país, ya tú no lo quieres ver. Dice la Biblia, eso no es consideración, eso no es correcto. No, pero este es de tal color y ya lo empiezan a discriminar, aún entre creyentes. En una ocasión de escuchar a una persona que decía que era cristiano, no lo era, que si decía que si habían personas negras en el cielo, él no quería ir. Eso es pecado, eso no es correcto. Personas tan racistas. Igual que he escuchado a otro decir, no, que si hay un comunista, por ejemplo, si Dios salvaba a Fidel Castro y Fidel Castro iba al cielo, decía, no, yo no quiero ir al cielo. Esa persona no sabe lo que está diciendo. O si Hitler está en el cielo, yo no quiero estar en el cielo. Hay una honra que debemos dar a todos. Y el segundo grupo, ¿quién dice? Los hermanos. Y el término es adolfotes.
y es en el sentido de fraternidad, como en las universidades. Mira al hermano que tienes al lado. Mira un momentico al hermano que tienes al lado. ¿Qué dice el texto? Vamos a ver el texto. Honrar a todos. ¿Qué dice? Amar a los hermanos. Ama a tu hermano que tienes al lado. Si te tocó la esposa, como algunos hermanos estoy viendo aquí, es muy fácil. Mira al otro lado si tienes a la suegra. Ama a tu hermano. Ámala. Si no, mira el de adelante, mira el de atrás, que es de otro país, que es de otro color, que es de otro partido político. Tal vez tú eres de derecha, el otro es de izquierda. Ama a tu hermano. Dice Pedro, hay una consideración por todos, por motivo de Dios, porque Dios está por encima de esas diferencias que nosotros tenemos y que le hacemos lo prioritario. Amar. Me encanta este término porque el término es agapao, lo hemos discutido en otras ocasiones, pero lo resumo así. El amor especial de Dios que solo un creyente puede expresar. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Solo el creyente puede amar a su hermano con ese amor especial de Dios. Una persona que no es creyente no lo puede hacer. En todo tiempo los hermanos deben ser considerados unos con otros. Debemos estar pendientes de las necesidades unos de otros, físicas, espirituales, emocionales. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, nosotros deberíamos estar pendientes de las necesidades de nuestros hermanos. Y le doy gracias a Dios por los grupos de vida. Porque a veces aquí en la iglesia es difícil. Pero gracias a Dios en el grupo de vida ahora estamos orando unos por otros y nos enteramos, mira, este hermano tiene esta situación, mira, este hermano tiene esta, ya sea física, espiritual o emocional. Mira, tengo que buscar cómo lo aconsejamos, cómo busco a alguien que lo aconseje. O vamos a ver cómo nos ayudamos unos a otros. Y esa es parte del amor real. Porque hay una palabrita de moda. ¿Y cuál es? Te amo, mi hermano. Y todo el mundo, te amo y te amo. Sí, tú me amas. ¿Y qué dice Santiago? Muéstrame tu fe por las obras. Es muy fácil y muy lindo, es precioso. Te amo. Me encanta el te amo, dímelo, porque a veces a uno le gusta escuchar te amo. Suena bien, pero preocupémonos uno por otro. Es lo que nos dice el texto y es a lo que nos invita. Ahora, no debemos ser desconsiderados. Amemos en acción a nuestros hermanos. Recordemos la teología del amor de Juan. ¿Qué nos enseña Juan en la teología? Como yo os he amado, que os améis unos a otros. Palabra del Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer. Como Dios nos ama a nosotros, ama a tu hermano, aún aquel, el más difícil. Porque el texto aquí no está hablando de, tal vez para mí es fácil amar a Mauri, antes que se me quede ahí a Mauri. Porque a Mauri es cubano, porque le gusta la música igual que a mí. Pero el texto me invita también a amar a aquel hermano, tal vez que no le gusta tanto la música, que tal vez no estamos de acuerdo en todo, tenemos problemas hasta en la escatología. Y me dice que también tengo que amar a ese hermano con el que tengo diferencia. Y ahora pasa un tercer grupo, y el grupo es el rey, la máxima autoridad, el peor de los peores, en un sentido. ¿A quién tenemos que amar también, dice él? Al rey. Y el rey, algunos debaten que puede ser el gobernante de la provincia, otros el emperador, pero sea lo que sea, porque no vamos a entrar en esos debates. ¿Qué dice? Que tenemos que, ¿qué dice el texto? Honrar al rey, honrar a esa autoridad máxima que nos han puesto. Versículo 13 es la conexión. Por causa del Señor, someteos a ¿qué? Institución humana, al rey, a superior, a gobernante. Ahí está la conexión. Aunque para nosotros no debería estar ahí como rey, aunque para nosotros no debería estar ahí como gobernante, no debería estar ahí como presidente, en obediencia y temor a Dios, o sea, por respeto a Dios, un temor reverente, cooperemos digna y respetuosamente con la máxima autoridad, siempre y cuando lo que nos pida no vaya en contra de la palabra de Dios. Se lo voy a traer un poquito más gráfico. Imagínese que usted tiene delante a John Biden, pero usted es uno de derecha radical, un ultraderecha. Y para usted John Biden puede ser un tonto, John Biden lo están manejando de arriba, John Biden no toma una decisión que sea, deja a la gente sin trabajo, con tal de que el medio ambiente y las maticas no se mueran. Y no sé cuántas cosas usted pueda pensar de John Biden. Si usted lo tuviera delante, que dice el texto, ¿cómo usted lo trataría? Usted le dan la posibilidad de dirigirle la palabra a John Biden. Usted así lo miraría así, le dije, pero usted está dejando a la gente. O de alguna manera honrar, tenerle un respeto, porque esa es la autoridad que Dios ha puesto. Siempre lo que Él me vaya a pedir en ese momento, no vaya en contra de la palabra de Dios, honrar al rey. Pero imagínese el otro extremo. Usted es casi comunista, usted es de izquierda, usted es un demócrata democratizado y le ponemos adelante a Donald Trump. ¿Cómo usted honraría a Donald Trump? Y usted dice, no, pero ese es un excéntrico, es un ególatra, ese hombre no sé, me quiere quitar los food stamps, no sé, lo que usted quiera. Nos dice, honremos a nuestras autoridades. Piensa en el presidente de su país, en el que ahora mismo está.
honra a las autoridades. Honra, siempre y cuando lo que me pida no vaya en contra de la palabra de Dios, porque yo tengo una autoridad superior, que es ¿quién? Dios mismo. Siempre y cuando no me lo pida. Honrar al rey, sometamos a las autoridades. No, ahora cambiaron los impuestos, cambiaron los taxes, cambiaron. Pero ese presidente está loco. Honrar a las autoridades, cambiaron. ¿Quién permitió que estuviera esa autoridad ahí? No es un tema bíblico. O sea, no sé si me entiende lo que quiero decir. Honrar a las autoridades, lo que me está pidiendo no es que mate a mi hijo. No me está pidiendo eso. Ya le dije, ¿cómo lo trataríamos si le dan la oportunidad de dirigirle la palabra a ese presidente? Ahora, para terminar, recordemos que Pedro le está proponiendo a sus creyentes que solo padezcan por su fe. Quedémonos con eso. Si vamos a padecer por algo, cristiano del siglo XXI de Tampa, Florida, Estados Unidos, si vamos a padecer por algo, ¿por qué debemos padecer? Por nuestra fe. Si, jovencito que estás aquí y Dios quiere que ya seas creyente, estoy orando por tu salvación, y si ya eres salvo y te van a criticar en tu escuela, ¿por qué te deberían criticar? Por la fe. Que se burlen de ti porque lees la Biblia, que se burlen de ti porque oras, que se burlen de ti porque te vistes diferente a las otras muchachitas o a los otros muchachitos, que se burlen de ti porque no te quieres hacer tal cosa, o que se burlen de ti porque no llevas un celular, en caso que ese sea tu caso, a la escuela porque tus padres entienden que no es lo mejor para ti, no importa, pero ¿por qué se están burlando? Por la fe. Pero que no se burlen de ti por estar haciendo lo que no debes, por estar fijándote en un examen. Y eso que se aplica a los niños, se aplica a todos nosotros en el centro de trabajo donde el Señor nos tiene. Recordemos, ¿dónde está nuestra ciudadanía? Porque todo el texto está conectado en los cielos. Obedezcamos estas enseñanzas de manera tal que nuestra fe sea creíble para todos. Vivamos de manera tal que nuestra fe sea creíble, que el evangelio que predicamos, al ver nuestra manera de vivir, no de manera perfecta, yo no estoy llamando a la perfección, ni quiero que nadie salga de aquí deprimido hoy, pero nosotros sabemos cuándo estamos intentando y cuándo estamos luchando por vivir para la gloria de Dios. Y nuestros vecinos también lo saben. Siendo considerados de manera voluntaria y virtuosa, obedezcamos las autoridades civiles que Dios ha puesto entre nosotros. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te agradecemos por tu palabra, Señor. Hay temas que nos gusta escuchar menos que otros. Hay temas que a algunos no les parece tan relevantes, a otros sí. Pero aún así te pedimos que seas con estas verdades y que tu Espíritu Santo nos siga ministrando en lo que vamos a la casa en la semana, como nosotros, por razón tuya, por cuestión de ti, como dice el pastor Fidia, nos podamos someter, Dios, a las autoridades que tú has establecido, que en tu soberanía tú has permitido que tengamos, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Dios, a hacerlo, Dios mío, Señor, de manera virtuosa, de una manera que impacte a otro, que traiga beneficio a otro. Ayúdanos a hacerlo de manera voluntaria, por razón de ti, no porque haya leyes, porque haya carteles, porque haya señales, sino por razón de ti, para traer gloria a tu nombre, Señor. Confiamos en ti para esta tarea. Ayúdanos a ser considerados en lo que lo vamos haciendo, considerados con el rey, recordando que aún el rey que tengamos, si no es creyente, es un ignorante, Señor, y deberíamos orar por su salvación, Señor. Aún el gobernador que tenemos, si no es cristiano, es un ignorante, Señor. Ayúdanos a orar por ellos. Salva a Dios, salva a nuestro presidente. Aprovechamos esta oportunidad para pedirte que salves a John Biden, que salves a todos los gobernadores, los legisladores, a todas las personas que tenemos, Dios, aquí en Tampa, en la Florida, en Estados Unidos. Haz una obra evangelística en el medio de esas personas y sálvalas para que sean tus esclavos, Señor, para que ahora vivan para ti y no para una ley. Ayúdanos a disfrutar, si es tu voluntad y no estorba ninguno de tus planes, Señor, de un país que se siga rigiendo por tus leyes y por tus mandatos, que eso no lo cambie nadie. Oramos en este momento para que tú preserves aquellas leyes que guardan a la familia, que guardan a los padres como dueños de sus hijos, para que tú preserves, Dios, todas las leyes que guardan el matrimonio, para que tú preserves todas las leyes que guardan la vida, Señor. Destruye los planes de todas las personas y todas las agendas que van en contra de tu palabra y en contra de tu verdad. Ayúdanos a nosotros a vivir de manera tal, Dios, que impartemos para tu gloria a las personas que nos rodean. Confiamos en ti para esta tarea porque es un imposible. Confiamos en ti porque es una tarea sobrenatural. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.